Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a comenzar nuestra prédica del día de hoy, pero antes que nada vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias hoy en esta mañana que nos permites nuevamente estar de pie sobre este lugar. Sabemos que todo es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias te damos también por todo el cuidado que has tenido para con nosotros, para con nuestra familia, por nuestra ciudad Cortázar, que no ha sido afectada como muchos esperaban. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu mano poderosa en esta ciudad. Gracias por el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, bendecimos la vida de nuestros hermanos que están desde sus casas, que están esperando, Señor, que todo esto pase para poder volver a la normalidad. Igualmente, Señor, damos gracias por todos aquellos hermanos que cada semana han hecho llegar sus ofrendas para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se siga extendiendo en nuestra ciudad y sigamos permaneciendo en este lugar. Asimismo, oramos por cada uno de los enfermos y también, Señor, por aquellos que no tienen trabajo. Te pedimos, Señor, que tú suplas un trabajo para que cubran cada una de sus necesidades a sus familias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando cada domingo, que tiene como título Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como todos sabemos, este título fue tomado del capítulo 12 de Eclesiastés y hoy veremos el capítulo número 3. Este capítulo es uno de los más conocidos de este libro, pero que también vamos a poder ver que la soberanía de Dios lo abarca todo. Aún en la situación que estamos viviendo, está bajo el control total de Dios. Así que, hermanos, estos tiempos que estamos pasando a nivel mundial, estos tiempos que estamos pasando de crisis, de temor y de incertidumbre, aún están en el tiempo de Dios. Y a Dios, no vayamos a pensar que a Dios ya se le escapó de las manos. Hermanos, todo en esta vida tiene su tiempo y este tiempo son otorgados por Dios. Así que para que podamos entender este capítulo 3 de Eclesiastés, primeramente tenemos que conocer los evangelios y también la vida de Salomón. Si nosotros no conocemos los evangelios, poco entenderemos en relación a este capítulo 3. Así que antes de comenzar esta prédica, quisiera decirte primeramente que no es una prédica de motivación, tampoco es una prédica para que te ayude a levantar tu autoestima, tampoco es para ayudarte en tu depresión o en tu desánimo o en el estado de ánimo que te encuentres. Hermanos, esto no es el Evangelio. Recordemos que Cristo fue a la cruz a morir por pecadores y no por víctimas. Este capítulo 3 vamos a entender por qué Dios es soberano. Él es soberano porque es el dueño de tu vida, el dueño de mi vida y Él es el dueño del tiempo. Y quiero comenzar diciendo que cuando empecé a conocer de Jesucristo, eso ya hace algunos años, le hice una pregunta al pastor de aquel entonces. Esta pregunta que le hice al pastor fue aproximadamente un mes de haber conocido de Cristo. Y la primera pregunta que le hice, ¿por qué conocí de Cristo a los 38 años? ¿Por qué no fue cuando fui niño? ¿O por qué no fue cuando fui joven? ¿O por qué no fue antes de casarme? ¿Por qué fue hasta los 16 años de casado que realmente conocí del amor de Dios? Este tipo de preguntas me llevó a decirle, me hubiese ahorrado tantos problemas, tantos tropiezos, tantas dificultades, tantos errores, pero sobre todo ofendiendo a Dios, caminando en pecado. Él muy amable, abre su Biblia, se va a este capítulo 3 de Eclesiastés, y me dijo, todo en esta vida tiene su tiempo y todo tiene su hora. Lo que en realidad me estaba diciendo el pastor es que fue en el tiempo designado por Dios. Así que tú que estás viendo este video o lo estás escuchando, quiero decirte que hoy es el tiempo de que te vuelvas al Señor. Quiero decirte que hoy es el tiempo que te acerques a Jesús, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, y que vivas a partir de ahora en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos,
Los tiempos de Dios son perfectos. Y Pablo lo escribió en el capítulo 1, verso 11. Dice, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que, hermanos, todo está bajo la voluntad de Dios y todo está bajo el control de Dios. Así que, por favor, acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, para que podamos entender que todo en esta vida tiene su tiempo. Y dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Podemos entender que en este verso 1 de Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Así fue la creación del universo cuando fuimos formados tú y yo en el vientre de nuestra madre, cuando nacimos, y también habrá un tiempo para cuando muramos. Podemos entender que el universo fue creado en su tiempo. Y para que lo puedas entender, la creación de la tierra, la creación de los animales, la creación de los cielos, lo puedes ver en el capítulo 1 de Génesis. Ahí puedes ver que la creación fue formada por Dios. Pero los hijos de Dios solamente lo podemos entender por fe. Aunque por ahí existen otras teorías, pero nosotros lo vamos a escudriñar o estudiar de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente nos importa a cada uno de nosotros. Así que vamos a Hebreos 11:3, para que podamos entender por qué caminamos por fe y para que podamos entender por qué Dios fue el que hizo el universo. Nos dice, por la fe entendemos. ¿Quiénes son los que entendemos? Los que somos hijos de Dios. Haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. También lo podemos estudiar en el Salmo 33. Este fue un salmo escrito por David, que son palabras similares a lo que escribió el escritor de Hebreos. Salmo 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Hermanos, el verso 8 tiene mucha importancia y relevancia para cada uno de nosotros. Dice, tema Jehová toda la tierra. La segunda parte nos dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Es claro lo que está escribiendo el salmista, que nosotros debemos de caminar bajo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es por eso toma sentido nuestra serie que estamos tomando del temor a Dios. Y hermanos, bajo ese temor tú y yo es en el que tenemos que andar. Verso 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces nos estamos dando cuenta que todo está hecho por la preciosa voluntad de Dios. Por la fe entendemos, nosotros los creyentes, y no necesitamos ver para creer, porque todo esto es por fe. Hemos creído que el mundo fue hecho por Dios y que Dios tiene el control de todo. Y en este capítulo 3 nos vamos a dar cuenta que Dios es el absoluto en todo y que tu vida y mi vida solamente dependen de Él. Ahora, para poder entender este capítulo 3, vayamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 10. Aquí es donde tú y yo vamos a entender por qué todo está bajo el control de Dios. La versión que te voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Eso lo empieza a decir Salomón, verso 11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Nos estamos dando cuenta que Dios tiene el control de todo. Y luego dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces,
podemos darnos cuenta que Dios en su tiempo lo hizo todo y lo hizo hermoso, sembrando en nosotros una eternidad. Tú y yo sabemos que la eternidad se logra a través de Cristo. Pero la última parte del verso 11 nos dice, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Verso 12, así que llegué a la conclusión. Es muy importante que sepamos leer cada verso, porque vamos a aprender aquí a qué conclusión llegó Salomón, de que no hay mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Hermanos, la mejor manera de disfrutar la vida es estar sujeto a la voluntad de Dios y bajo la dirección de Dios. Mucha gente ha pensado que disfrutar la vida es a través del alcohol, las drogas o las mujeres. Esa es la peor manera de desperdiciar una vida. Verso 13. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Así que, hermano, sabemos que tú te esfuerzas por trabajar, por el llevar el sustento a tu casa, por lo tanto, debemos de comer, de beber y aprovechar ese fruto porque son parte del regalo de Dios. Recuerda, si tú tienes vida, si yo tengo vida, si yo tengo trabajo, si tú tienes trabajo y todo lo que tú tienes es bajo la voluntad de Dios. Verso 14. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Bajo estos principios, hermano, tú y yo como creyentes debemos de caminar bajo el temor de Dios. Quiero que estas palabras, que te voy a repetir nuevamente, bajo el temor de Dios, es de la manera que tú y yo debemos de andar en esta vida, bajo el temor de Dios, para poder disfrutar de estos tiempos. Verso 15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Volviendo al tiempo presente, que lo que está pasando ahorita a nivel mundial, que ya todos sabemos, ya pasó. Y nuevamente, y lo que está pasando ahorita va a pasar en un futuro. Por lo tanto, tú y yo, si sabemos que Dios tiene el control de todo, en ti y en mí, debe de haber paz, no incertidumbre. Porque entonces estamos dudando realmente de que Dios existe. Así que podemos ver la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias en la vida del hombre. ¿Qué te estoy dando a entender con todo esto? Primero, que no somos los amos de nuestra vida. Tu vida, mi vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Tampoco somos el arquitecto de nuestro propio destino. Tampoco, porque Dios es el que tiene control de todo. Mucho menos llegar a pensar que el hombre propone y Dios dispone. Tampoco, porque la palabra dice que antes de que salga una palabra de nuestra boca o antes de que nosotros pensemos algo, Él ya la sabe. Nosotros como personas no tenemos nada para proponer. Este tipo de dichos lo único que han hecho es confundir a la gente y no entender que nuestra dependencia está totalmente de Dios porque Él tiene el control de todo. En este capítulo 3 de Eclesiastés veremos 14 pares de actividades opuestas entre sí. Primeramente, que todo lo que hay debajo del cielo tiene su tiempo y todas ellas son acciones humanas, acciones del hombre, y tanto una como de la otra están bajo la providencia de Dios. Si nosotros no entendemos estos 14 pares de actividades opuestas, no entenderíamos la voluntad de Dios y viviríamos totalmente frustrados. ¿Alguna vez has tenido un mal acontecimiento y tú te has preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí y por qué a otros no? Hermanos, Dios tiene el control de todo. Porque los tiempos perfectos son de Dios.
Ahora sí vayamos al inicio de Eclesiastés, capítulo 3, verso 2. Y vamos a ver estos 14 pares de actividades opuestas y vamos a entender por qué Salomón las escribió también. Eclesiastés 3:2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. La palabra endechar significa estar triste. Verso 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hoy es el tiempo de que nos debemos de abstener de abrazar por las recomendaciones que nos están dando. Verso 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Del verso 2 al 8 es un poema donde se describen los diferentes tiempos y facetas de la vida, lo bueno, lo agradable, pero también el lado oscuro. Y nos recuerda lo inevitable que serán los problemas y que en esta vida no hay descanso. La constante repetición, tiempo, 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 nos indica que todo tiene su tiempo y pareciera ser una opresión, pareciera ser que nuestra vida está en manos de quienes nos está entretejiendo con un derecho y con un revés. O también como si el dueño de nuestra vida fuera un reloj y un calendario. El verso 2 comienza diciendo: tiempo de nacer y tiempo de morir. Y bajo la perspectiva de Salomón tenemos una fecha de nacimiento. Y quiero decirte algo, en esta fecha de nacimiento nadie pidió nacer. Nadie dijo: yo quiero nacer en tal ciudad, en tal país, en tal época, en tal cultura, o en un apellido importante, o en una sociedad importante. Nadie pidió nacer. Hermanos, la familia, los padres, donde tú naciste, fueron los padres perfectos para Dios. Ahora, que nosotros hagamos, como seres humanos, hagamos mal las cosas, ya no depende de Dios. Pero Dios pidió que tú nacieras en el tiempo perfecto. Ahora, también tendremos una fecha de defunción. Nadie pide morir. ¿Sí? Y es lo más seguro que algún día vamos a morir. Algún día. Así que nadie puede decirle a Dios: Señor, yo quisiera morir a los 120 años, yo quiero morir a los 90 años. No. Esa fecha de defunción de parte nuestra, solamente Dios la sabe. Así que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Pero en ese espacio que hay entre el nacer y el morir, tú y yo lo tenemos que aprovechar. Hermanos, el tiempo que fuimos formados fue el tiempo perfecto de Dios. Dios no nos formó ni antes ni después. Y todo fue bajo su perfecta soberanía, omnipresencia y omnisciencia. Y estos atributos fueron los que intervinieron para que tú y yo fuéramos formados. Vayamos al Salmo 139, 13. Hermanos, cuando tú y yo fuimos formados fue en el tiempo perfecto de Dios. Así como estás. La palabra del Señor dice que Dios todo lo hizo hermoso. Por lo tanto, tú eres un ser verdaderamente hermoso. En ninguna manera te debes de sentir mal o menos que los demás, porque Dios, recuerda que Dios te formó dentro del vientre de tu madre. Y lo vamos a ver. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta palabra tú tiene mucho sentido, porque realmente le está dando, el salmista le está dando a Dios, ¿verdad?,
de que Él fue realmente quien lo formó. Verso 14, hermanos, este verso 14, al momento de que lo estaba estudiando, lo estaba meditando, me hizo entender por qué realmente nosotros alabamos a Dios. ¿Sí? Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nos damos cuenta que nosotros tenemos que alabar y tenemos que adorar y tenemos que cantar y tenemos que exaltar y que tenemos que aprovechar esta vida ya que Dios fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Ahora cobra sentido cuando alabamos a Dios, que fue el que nos formó, en lugar de rendirle culto a aquello que fue hecho por manos de hombres. Verso 15, ¿no fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que ya vimos que el universo fue creado por Dios, fue en su tiempo, y que nosotros también fuimos formados en el vientre de nuestra madre, fue en su tiempo, y que algún día vamos a morir, también será en el tiempo de Dios. Ahora, como el tiempo de nacer y el tiempo de morir, todo va a depender de cómo queramos vivir mientras llega la hora. Eso va a depender de cada uno de nosotros, de cómo queramos vivir. Por eso en un principio te dije que no era una prédica de motivación, tampoco una prédica de autoestima, tampoco una prédica si en realidad emocionalmente estabas mal. No, hermanos, porque si fuera una prédica con ese tipo de temas sería un desperdicio de tiempo. Nosotros como creyentes en Cristo tenemos que aprovechar el tiempo, vivir para Dios y vivir como Dios nos está enseñando. Así que hoy es 24 de mayo de 2020, por lo tanto, si tu vida sientes que no ha valido la pena, hermano, hermana, haz que la vida valga la pena. Te repito, mientras nos toca morir o se llegue el tiempo de que vayamos a morir, primeramente tenemos que cumplir el propósito que tenemos en esta vida, pero sobre todo aprender del consejo de Jesús. Y solamente caminar al lado de Jesús estaremos aprovechando mejor el tiempo. Hermanos, necesitamos estar más cerca de Jesús y escuchar su consejo. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga sentido. Así que acompáñame por favor a Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 34. Miren, este Evangelio de Mateo 6:34, muchos de nosotros ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero ¿qué creen? Pero no seguimos el consejo. Así que debemos estar atentos al consejo de Jesús. En algunas Biblias vienen con letras rojas todas aquellas palabras que Jesús mencionó, y esta es una de ellas. Así que hermanos, ¿quieres aprovechar bien el tiempo? Te hago la pregunta, debemos de tomar en cuenta el consejo de Jesús. Mateo 6:34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Muchos de nosotros quizá lo hemos leído o a veces a alguien más se los hemos compartido, pero si nosotros nos afanamos, entonces la vida no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que estar cerca de Jesús. Ahora, debemos de aprender a vivir y no necesariamente afanados, porque nos hemos sentido que somos dueños de nuestra vida. Hermanos, si nos tenemos que afanar, que sean por las cosas de hoy. Normalmente nos preocupamos por cosas insignificantes
que ni siquiera tenemos control de ellas. El hacerlo, hermanos, es muy tonto y nos hace mucho daño. Jesús nos recuerda que lo importante es vivir el presente, porque no sabemos mañana qué vaya a suceder o qué vaya a pasar. Ahora, lo que Jesús no está diciendo que nos olvidemos del presente, ¿verdad? Perdón, Jesús no está diciendo que es malo acordarse del pasado y planear para el futuro. No está diciendo eso Jesús. Lo que Jesús nos está diciendo que no olvidemos de vivir el presente, y allí donde tú y yo hemos cometido el error. Hermanos, porque si nosotros nos afanamos por lo que ha de pasar mañana, ¿qué caso tiene? Vivamos el presente, y esa intimidad del presente tenemos que vivirla bajo la dirección de Dios. Así que regresemos unos versos atrás, Mateo 6:27. Nos dice Jesús: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? O sea, lo que nos está diciendo Jesús, que con afanarse no se logra nada. Ahora, si nos afanamos, ¿qué podremos añadir? Hay pecados más grandes que el afanarse, pero este sin duda es uno de los más contraproducentes e inútiles. ¿Por qué? Porque en vez de añadirle lo bueno, agradable y perfecto a nuestra vida, lo que estamos haciendo es dañarnos a nosotros mismos, y esto es por medio del estrés, el miedo, la incertidumbre y las preocupaciones, que hoy está de moda. Hoy está de moda. Mucha gente, bueno, la gente que no es cristiana pues lo entiendo, pero hay mucha gente cristiana que se está afanando más de lo debido. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Hermanos, esta es una ofensa total hacia Dios. El afanarnos, el preocuparnos, el saber qué va a pasar, el querer tener control de todo. Ahora, que tenemos que seguir recomendaciones, sí. Que debemos de tener cuidado, también. Que si vamos a ciertos lugares y nos piden cubreboca, hay que hacerlo. Que no tienes que saludar, lo hacemos. Pero no por eso no tenemos que preocupar y muchas veces hasta llenarnos de miedo. Lo que está provocando todo esto, que las relaciones humanas se están terminando. No me visites porque tengo miedo que me contagies. Hermanos, el temor se está apoderando porque la gente se está afanando más de lo debido. Es como esto. Hay una noticia de que hubo carambola de carros. Iban en carretera, unos coches iban en carretera, hay una carambola y 7, 8 carros hicieron carambola. Yo tengo mi carro, entonces no voy a salir por temor a provocar una carambola. ¿Sabes qué está pasando? Eso está pasando realmente. Hermanos, nuestra confianza, nuestra esperanza la tenemos en Jesús. Recuerda, Él tiene control de todo. Y no olvidemos de seguir las recomendaciones. ¿Qué provoca todo esto? Que la salud va menguando, nos vamos enfermando poco a poco en lo físico, emocional, espiritual y mentalmente. Así que, hermanos, por lo tanto debemos de aprovechar el tiempo. 8 horas para trabajar, 8 horas para disfrutar y 8 horas para dormir. ¿Por qué afanarse si realmente Dios tiene control de todo? Romanos 12:2, por favor. Son palabras escritas por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, hermanos, tú y yo debemos de vivir de manera diferente. Miren, muchas veces estamos más atentos al sistema del mundo que escuchar la voz de Dios, que recibir la paz de Dios y confiar en Jehová
Rafa. Hay un bombardeo de contradicciones de información respecto a lo que está pasando y la gente ya no sabe qué hacer. Así que no nos debemos de conformar a la cultura popular y manera de pensar. Si lo estamos haciendo, estaremos en total rebelión en contra de Dios. Efesios 5:16 nos dice lo siguiente: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En este tiempo de quedarse en casa, de que mucha gente no está trabajando, este tiempo es el tiempo asignado por Dios. Recuerda que Él es el dueño del tiempo. Entonces, este tiempo que estamos pasando ahora es el mejor tiempo para orar, para escudriñar, para meditar, para estudiar su palabra. Hermanos, ¿lo estaremos haciendo? Porque recuerda que Dios ese tiene el control del tiempo. Y este tiempo es para que nosotros lo podamos hacer y tener una mayor intimidad con Cristo y no caminar con temor a lo que está pasando. Ahora, yo no quiero conformarme a este mundo. Quiero ser transformado. ¿Cómo le hago? Ya no lo dijo Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, el problema es que vivimos en base a los sentimientos y en base a las circunstancias. Y casi siempre las cosas que hacemos es de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Hoy, ¿cómo amaneciste? ¿De buenas o de malas? Si amaneciste de buenas, pues gloria a Dios. Pero si amaneciste de malas, ¿cómo me siento en mi trabajo? ¿Cómo desarrollo mi trabajo? ¿Lo hago con alegría? ¿Lo hago con gozo? Ahora, si yo hago las cosas bien en mi trabajo y si a muchos no les gusta, el problema es de ellos, porque yo estoy haciendo lo que me toca. Hermanos, nos debemos de alegrar y de gozar de que tenemos trabajo y de que podemos llevar el sustento a nuestra casa. Ahora, ¿cómo me siento en cuanto a la relación con mi esposa o mi esposo? ¿Cómo es mi vida con ellos? ¿Cómo los trato? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo es la relación en familia? Hermanos, te estoy explicando todo esto porque tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que vivir el tiempo. ¿Cómo me siento en cuanto a mis amistades y familiares? ¿Cómo es mi relación con ellos? O en la iglesia, ¿cómo soy con los hermanos? ¿Cuál es mi actitud durante los servicios? En el tiempo de la adoración y la alabanza, ¿dónde está mi corazón? ¿En ese momento estoy adorando a Dios o nomás estoy a la expectativa de a qué horas se termina la alabanza? Ahora, ¿cómo me siento en cuanto al predicador? ¿Estoy juzgando? ¿Estoy criticando? ¿O estoy pensando, no sabe? ¿Le falta mucho? ¿No sabe lo que dice? Hermanos, de esta manera tan sencilla nos podemos dar cuenta si estamos aprovechando bien el tiempo. Una vida llena de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Miren, si estamos buscando a alguien que nos diga qué debo de hacer, enséñame los 4 puntos para esto o los 7 claves para aquello, nunca podemos conocer el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Ahora, Dios no está en contra de estos principios de sentir y hacer, pero muy sencillo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Así que en esta vida todo tiene su tiempo y debemos de saber cómo aprovechar bien el tiempo para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo sabremos que somos transformados en el interior? Hermanos, la prueba más evidente se refleja en el exterior, con tu testimonio. Ahora, ¿cómo vivir bajo la voluntad de Dios? Primeramente, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, si no, nada tendría sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos a Él y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo
y resistirnos a los pensamientos y acciones de este mundo. Así que, hermanos, por lo tanto, la palabra de Dios es prioridad, tener una relación con Él y es estar bajo su perfecta voluntad. Amén. Entonces, ya vimos el tiempo de nacer. ¿Cómo tenemos que vivir este tiempo que nos falta para cuando llegue el día de nuestra muerte? Así que debemos estar conscientes y preparados para la muerte. Y debemos de aprovechar el tiempo mientras nos llega la muerte. Job 14:5. Job 14:5 tiene mucho sentido para el día de nuestra muerte. Nos dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces, lo que está diciendo Job es que tus días y mis días ya están contados. Y el número de meses también. Así que nosotros no somos el dueño de nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Cristo y por lo tanto debemos de aprender a vivirla. Me llama mucho la atención la última parte del verso 5. Pusiste límites de los cuales no pasará. O sea, yo no le puedo decir a Dios, Dios, me gustaría vivir hasta determinada edad. No, porque el que pone los límites es Él. Dios puso un límite en nuestra vida. Nacimos cuando Él quiso y vamos a morir cuando Él diga. Hermanos, la circunstancia es lo menos importante porque no sabemos cómo vamos a morir. Si de una enfermedad, o de ancianos, o de un accidente, no lo sabemos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque todo está bajo el control total de Dios. Así que, hermanos, aprovechemos el tiempo, vivamos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Recordemos que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Miren, lo más hermoso que nos pueda pasar en esta vida, lo que nos resta de vida, es que cada una de las promesas de Dios se cumplan en nosotros sin haber faltado ninguna de ellas. Hermanos, en Cristo estamos seguros, por tanto en Cristo debemos de vivir confiados. Vamos a Josué 23:14 para que podamos entender. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Josué 23:14 dice, vean, escuchen las palabras de Josué, dice, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. ¿Amén? ¿No te gustaría morir así? Que en el tiempo que te quede de vida o que me quede de vida, haber experimentado cada una de las promesas de Dios. Se dice que la muerte es el fin de la vida, más bien la muerte es el inicio de una nueva promesa, pero sobre todo para los que estamos en Cristo. Hermanos, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento y no siempre estamos preparados. Y muchas veces nos gusta aferrarnos a esta vida. ¿Por qué será? Mucha gente le tiene miedo a la muerte porque piensa que es lo único que hay. Todos sabemos que algún día vamos a morir, pero cometemos el grave error de pensar que para eso falta mucho tiempo. Y no, hermanos, debemos de aprovechar el tiempo y cumplir lo que Jesús nos ha encomendado. Miren, así como una jornada bien elaborada produce un dulce sueño, así una vida bien vivida causa una dulce muerte. Desde que nacemos el destino para todos será el mismo, y es inevitable la muerte que también forma parte de esta vida. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si supieras el día de tu muerte? Una gran mayoría tiembla y tiene temor. Y quizá muchos me digan,
cancelo sus palabras. U otros lo reprendo en el nombre de Jesús. Otros digan, botellita de Jerez. Miren, si fuera así nuestra forma de vivir, la vida sería muy diferente. Ahora, si alguien te dijera, si el Señor te mostrara en sueños y te dijera que vas a morir la siguiente semana, tal día, a tales horas, ¿qué harías? Y quizá tú me digas, pastor, esto no viene en la Biblia. Acompáñame a Isaías 38:1. ¿Qué harías, hermano? Que Dios te dijera que vas a morir. Vamos a ver, para que podamos entender todo esto. Isaías 38:1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. No dice de qué enfermedad se enfermó Ezequías. Quizá tenía COVID-19, no sabemos. Quizá tenía cáncer, tampoco lo sabemos. Pero estaba enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Aquí lo que podemos ver que Dios fue bueno con Ezequías al avisarle que su muerte estaba cerca. Y no a todos se les da la oportunidad de poner su casa en orden y poner en orden su testamento. Así que hermanos, tú que tienes propiedades, ya haz tu testamento. Porque si no lo haces, lo único que vas a dejar va a ser problemas. Es más, haz tu testamento pensando que la siguiente semana vas a morir. Mucha gente no lo hace porque piensa que va a vivir durante muchos años. Ahora, Ezequías tenía 39 años cuando se enteró que pronto moriría. Verso 2, Isaías 38, verso 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y reprendió el espíritu de muerte. ¿Verdad que eso no dice la Biblia? Hermanos, tu vida, mi vida, Dios tiene el control. Y en lugar de orar a Jehová, en lugar de orar al Señor, mucha gente se la pasa reprendiendo al espíritu de muerte. Es como negar que está en contra de la voluntad de Dios. Verso 3, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran dolor. Hermanos, Ezequías estaba devastado el saber que pronto iba a morir. Muchos cristianos el día de hoy dirían, llévame a casa, Señor. Pero Ezequías vivía bajo el antiguo pacto y en aquellos tiempos no había ninguna certeza de la gloria de la vida después de la muerte. Pero los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, hay una promesa. Y está en Hebreos 9:27, y de tal manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, Ezequías no sabía qué iba a pasar con su vida, pero tú y yo sí sabemos qué va a suceder. Vayamos a Isaías 38:4, ahí mismo el verso 4 nos dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios fue bueno con Ezequías. Le extendió 15 años más. Le dio la oportunidad de caminar juntamente con el Señor y de poner su casa en orden. Ahora, para que podamos entender la prolongación de la vida de Ezequías, 15 años,
En tu casa puedes leer, o en este momento, después de la enseñanza, puedes leer el capítulo 38 de manera completa, para que puedas entender qué fue lo que pasó con esa prolongación de años sobre la vida de Ezequías. Ahora, ¿qué haríamos si nos pasara lo mismo que a Ezequías? ¿Qué haríamos? No me digas que harías lo que nunca te atreviste a hacer. Buscarías a tus hermanos y familiares, a los mejores amigos que no has visto en años, decirle cuánto los quieres y cuánto los aprecias, lo que significan para ti. Hermano, seguramente te tomarías el tiempo para despedirte de cada uno de ellos. Tampoco no me digas que empezarías a disfrutar cada momento de tu vida. ¿Verdad que ahora sí tu vida tendría sentido? Tampoco me digas que ahora sí le vas a servir al Señor. Te voy a platicar algo. Hace aproximadamente 10 años llegó una persona a mi negocio. Llegó y me compró un boleto de avión. Mientras le vendía el boleto de avión, vi que en realidad andaba mal. Era una persona no tenía una apariencia muy grata, y de esa manera me pude dar cuenta que lo que le hacía falta en su vida era Cristo. Le estuve compartiendo del Evangelio de Jesús y le dije: aléjate del mal camino, aléjate del pecado, vuélvete a Dios. Porque la vida que tú llevas, lo más seguro es que te va a llevar a la muerte. Al final, antes de que él saliera de mi negocio, le propuse orar por él y aceptó. En un principio creí que quizá no le iba a gustar o me iba a tirar algún golpe, pero aceptó que orara. Oré por él, le dije que el Señor le está buscando, que se volviera del mal camino y que se convirtiera a Cristo. Al final esa persona salió del lugar, pero 8 años después regresa su mamá de este muchacho que tendría cerca de 34, 35 años aproximadamente. La señora entra, me dice: vengo de parte de mi hijo, lo ando buscando, y me dijo la señora: mi hijo está gravemente enfermo. Ella saca el expediente clínico. Hermanos, tenía una y otra enfermedad. Me quedé sorprendido al ver lo que realmente tenía él en su cuerpo. Tenía SIDA, era diabético, insuficiencia renal, sífilis, gonorrea, tenía cáncer, tenía tantas enfermedades. A su madre le pedí su número de teléfono, le hablé, fuimos al hospital en Celaya, al Hospital General, fuimos a visitarlo. Al momento de que me ve, me dice: hermano, no me quiero morir. Me decía: hermano, si Cristo me sana, le prometo que le voy a servir. ¿Saben una cosa? Era su tiempo de morir. Hermanos, que no nos pase lo mismo. Que no nos pase esperar vernos en un lecho de muerte o vernos en una situación complicada y ahora sí decir: ahora sí, Señor, te voy a servir. Pregunta: ¿qué caso tiene? Por eso tú y yo estamos ahorita en el mejor tiempo de servirle a Jesús, de ir y predicar el Evangelio. Porque primero, porque no sabemos cuánto vamos a morir nosotros. Segundo, no sabemos cuánto tiempo le resta de vida a aquellas personas que tú y yo conocemos. Así que la vida sigue su curso y debemos de tener un mayor compromiso con Dios. No esperemos a recibir este tipo de noticias, empecemos ahora. Ahora, hermanos, ¿a cuántos de nosotros la vida es solo rutina? Vivimos muertos en vida. Así que dejemos de vivir ordinariamente para vivir extraordinariamente al lado de Jesús. Aprovechemos bien el tiempo, porque no sabemos cuánto vayamos a morir. Miren, una vida sin sentido se vuelve tediosa. Comemos deprisa, salimos corriendo al trabajo, no nos alcanza el tiempo para nada, asistimos a la iglesia como si le hiciéramos un favor a Dios, se nos olvida demostrar el afecto hacia los demás, cuando nuestra vida misma se convierte en un fastidio.
Y sabes, muchas de las veces en la vida de los cristianos la vida es un fastidio. Primeramente porque les causa fastidio asistir a los discipulados. Primeramente les causa fastidio llegar puntual a la iglesia. Mucha gente llega a la mitad del servicio, eso demuestra fastidio. Le causa fastidio el hecho de servir, les causa fastidio hasta el hecho de ofrendar. Hermanos, una vida así no tiene sentido. Recuerda que nuestro tiempo está en las manos de Dios, así que aprovechemos bien el tiempo, porque si no valoramos cada minuto, no valdría la pena estar aquí. Se nos olvida que las personas que están a nuestro alrededor pueden morir en cualquier momento. Hermanos, nuestra vida está sujeta a la providencia de Dios. Ahora, ¿podremos hacer algo por nuestra cuenta? Seguramente no. Miren, la vida de Jesús estuvo en el tiempo perfecto de Dios. Su profecía cuando la anunció Isaías, su nacimiento cuando los evangelios así lo escribieron, aun cuando Juan el Bautista lo nombró el Cordero de Dios, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista abrió el camino de Jesús para el comienzo de su ministerio, aun cuando Juan el Bautista fue decapitado. Muchos se preguntarán, ¿y por qué fue decapitado? ¿Qué acaso Dios no le pudo haber ayudado? Sí, lo pudo haber ayudado, pero se había terminado el tiempo que le correspondía a estar a Juan en esta vida. Entonces, viendo la vida de Juan, te das cuenta que ni tú ni yo tenemos la vida asegurada. ¿Recordarán a ustedes cuando Jesús hizo su primer milagro? Cuando quisieron matarlo, dice la Escritura que todavía no llegaba su hora. La traición de Judas, su arresto, su crucifixión, todo eso, hermanos, fue en el tiempo de Dios. Su muerte, ni aún María pudo intervenir. Porque María no tiene control de todo. El que tiene control de todo es Dios. Su resurrección, su regreso al Padre, la muerte de cada uno de los apóstoles, recorremos cómo murió cada uno de ellos. ¿Ustedes creen que Dios no tenía el control de todo? ¿Sí? Del apóstol Juan, que murió siendo anciano. La venida de Jesús para juzgar al mundo, el fin del mundo. Absolutamente todo lo que sucedió desde el Génesis y todo lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, que ya está escrito, está dentro del tiempo y control de Dios. Así que, hermanos, debemos de andar delante de Dios en verdad y de integridad de corazón y hacerlo agradable delante de los ojos de Dios. Así que, hermanos, no hay segundas oportunidades y debemos estar conscientes de la muerte. Debemos de prepararnos para ese momento. No tengamos miedo. No sufras el pensar qué pasaría con mi vida si muere mi esposa o muere mi esposo o muere alguno de mis hijos o muere algún familiar. Hermanos, todo tiene su tiempo. Así que Dios es el dueño del tiempo. Debemos de vivir plenamente cada día que haya valido la pena, siendo ejemplo lo más que podamos. Así que estás a tiempo de arreglar todos los malos entendidos, perdonar a los demás. Seamos agradecidos por cada momento vivido, desde que te levantas hasta que te duermes, porque no sabes si mañana vamos a morir. Así que, hermanos, todo tiene su tiempo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Recordemos que la siembra y la cosecha están bajo la voluntad y soberanía de Dios. Tú dices, yo tomo una semilla, la pongo sobre la tierra, seguramente van a ser, seguramente, pero recuerda que aún eso está bajo la voluntad de Dios. Salmo 65:9, para que podamos entender por qué hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Todo esto está bajo la providencia de Dios. Así que si tú eres de los que se dedican al campo, humíllate delante de Dios para que tu siembra tenga fruto. Porque todo esto está bajo la voluntad de Él. Dice, Salmo 65:9, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas para el grano de ellos cuando así lo dispones. Verso 10, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias.
Hermanos, dice la última parte del verso 10, bendice sus renuevos. 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Verso 12, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Verso 13, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Mis hermanos, todo esto Dios lo hace porque Dios es soberano. Vayamos a Eclesiastés 3, verso 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Verso 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hermano, ¿has llorado en alguna época de tu vida? ¿Has reído en alguna época de tu vida? ¿Has estado triste? ¿Has bailado? Aún estos tiempos están en el control de Dios. Porque Dios tiene el control de todo. Vamos a Lamentaciones 3:37, para que podamos entender cada uno de nosotros por qué la alegría, por qué la tristeza, por qué el lloro y por qué el bailar está dentro del tiempo de Dios. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué te lamentas cuando lloras? ¿O por qué te lamentas cuando estás triste? ¿O por qué te lamentas cuando las cosas no salen bien? La última parte del verso 39 dice, laméntese el hombre en su pecado. ¿Te duele cuando lloras? ¿Te duele cuando sufres? Hermanos, cuando en realidad nos debemos de doler cuando pecamos y ofendemos a Dios. Hay mucha gente que se la pasa llorando toda la vida. Hay mucha gente que se la pasa sufriendo toda la vida. Pero cómo se ríe y cómo baila cuando peca. Es de lo que tú y yo nos tenemos que lamentar. Eclesiastés 3:5, volvamos a Eclesiastés, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Todo esto que te estoy diciendo está bajo el absoluto control de Dios. Tiempo de esparcir piedras se usaban mucho como estrategia de guerra. Segunda de Reyes 3:19. Quizá muchos de nosotros no sabíamos esta parte. ¿Por qué esparcir piedras? Quizá hemos juntado piedras, pero ¿por qué esparcir? Segunda de Reyes 3:19 dice, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. El tiempo de esparcir piedras se usaban en tiempos de guerra. En aquellos entonces, como estrategia, esparcían piedras sobre los sembradíos para que no dieran su fruto y por obvias razones para que la gente no tuviera que comer. Eclesiastés 3:6, tiempo de buscar y tiempo de perder. Todos en alguna época de nuestra vida hemos perdido. Hemos perdido propiedades, hemos perdido terrenos, hemos perdido muchas cosas y nos ha tocado perder. Y a nadie le gusta perder, pero aún así todo está en el tiempo de Dios. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Ahora no seamos acumuladores compulsivos. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no usas? Deséchalas. Y quizá te preguntes, ¿algún día me van a hacer falta? Mucha gente se llegó a morir y nunca las volvió a usar. Eclesiastés 3:7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hermanos, debemos de cuidar el tiempo de callar y debemos de cuidar el tiempo de hablar, porque muchas de las veces somos muy imprudentes.
todo tiene su tiempo. Tiempo de romper. Para que podamos entender, vamos a Génesis 37, 34. ¿A qué se refiere tiempo de romper? Y tiempo de coser. Tiempo de romper se refiere a las vestiduras. Génesis 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí estamos hablando de los hermanos de José, que llegan con su padre y que le dicen que José estaba muerto, cuando no era verdad. ¿Qué hizo Jacob? Rasgó sus vestidos. Tiempo de romper. ¿Y qué hizo después? Cosió sus vestidos. Eclesiastés 3:8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hermanos, lo que Salomón está enseñando, que aún en las relaciones humanas está el perfecto control de Dios, y podemos ver que nada se escapa del control soberano de Dios. Mateo 10:29. Dios tiene el control de todo. Hermano, Dios sabe qué te está pasando en esta vida. Dios sabe qué estás sintiendo en esta vida. Dios lo sabe. Hermanos, si nosotros sabemos que Dios lo sabe, lo único que tenemos que hacer es refugiarnos en Él. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Por los siglos de los siglos seguirá siendo el dueño de todo. Y aún así hay quienes que no soportan la soberanía de Dios, porque todo le cuestionan a Dios. Y hay quienes te enseñan y te dicen, reclámale a Dios. ¿Por qué reclamarle a Dios si Dios tiene control de todo? Vámonos sobre el final. Eclesiastés 3:16. Todo este capítulo 3, esperemos que nos deje una gran enseñanza para nuestro diario vivir. Y dice Salomón: vi más debajo del sol el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de justicia, allí iniquidad. ¿Te suena familiar? ¿Qué es lo que predomina más ahora? ¿La justicia o la injusticia? Seguramente la injusticia. ¿Y saben por qué predomina más la injusticia? Porque el hombre no ha entendido que hay una eternidad y que Dios va a hacer juicio. Verso 17. Y dije yo en mi corazón, fue un pensamiento de Salomón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hermanos, si tú eres una persona injusta, corrige tu vida, porque va a haber un juicio. Salomón vio en este mundo que se tiene en poco la eternidad. Pudo ver una gran impiedad e injusticia en lugar de un juicio justo. Hermanos, aún el hombre no logra entender el plan de Dios. Continúan pecando, creyendo que no habrá un juicio. Es por eso que la injusticia casi siempre gana y muchas personas buenas, justas, casi siempre pierden. Las palabras que dijo Salomón, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios. Hermanos, todos sabemos que esto será a su debido tiempo. Eclesiastés 3:18. Nuevamente Salomón dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos del hombre, de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Vemos por un lado, aquí lo que está hablando Salomón es de la injusticia que hay en el hombre. Y la injusticia que hay en el hombre, Salomón lo pone a la par que las bestias. Verso 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Se dan cuenta cómo Salomón pone a la par a los hijos de los hombres y a las bestias, diciendo, como mueren los unos, así mueren los otros? Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Verso 20. Dice, todo va a un mismo lugar,
todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y aquí se hace una pregunta a Salomón. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Recuerda que él estaba bajo el antiguo pacto. Y sigue la pregunta, ¿y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? La perspectiva de Salomón habla de que el hombre tiene en poco la eternidad. Y Salomón comparó la vida del hombre con la vida de las bestias, comparó sus muertes, y hay poca diferencia entre los dos. Y el destino de la bestia será el mismo. Como mueren los unos, mueren los otros. El predicador tiene en mente que la bestia moría y que su cuerpo se descomponía. Lo mismo ocurre en el ser humano. Por lo tanto, una misma respiración tienen todos. Hermanos, ni tiene más el hombre, ni tiene más la bestia, porque todo es vanidad. Ahora, la diferencia que hay entre el hombre y la bestia queda anulada por la muerte, porque el hombre se jacta de su superioridad, de planear para el futuro, de su grandeza, de su habilidad, de su fuerza y de su astucia. Un hombre sin Cristo pasaría todo esto a ser vanidad, ya que ninguno de ellos puede evitar la muerte. Pero ¿qué sucede para los que estamos en Cristo? ¿Qué sucede para aquellos que hemos creído en el Evangelio? Pablo lo escribió en la segunda carta de Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es un texto paralelo con Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el único que nos puede conceder vida eterna es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El entendimiento de la vida después de la muerte es incierta en el Antiguo Testamento, pero ahora está más clara en el Nuevo Testamento. Eclesiastés 3:22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Lo que Salomón está diciendo, entonces me di cuenta que no hay nada mejor para la gente que ser feliz en su trabajo. Para eso estamos en este mundo. Ahora, lo que está diciendo Salomón es que nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto. Hermanos, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. No hay cosa mejor que un hombre logre lo que él pueda hacer en este mundo e intente de la mejor manera que pueda. Y no afligirse a sí mismo sobre lo que ha de ser después de él. Salomón tiene una respuesta para la pregunta, ¿qué ha de ser después de él? La respuesta es nada, debido a que en la muerte se acaba todo. Hermanos, es por eso la importancia de temer a Dios y obedecer sus mandamientos, que sepamos que va a haber un juicio y estaremos una eternidad con Cristo. Bajo la perspectiva de Salomón, si no aprovechamos bien el tiempo, estando unidos a la vid que es Cristo, y es por eso que nuestra vida tiene que tomar sentido. Si no es así, si no estamos unidos a Cristo, al final tu vida, mi vida no tiene sentido. Y nuestros últimos días en esta tierra será el mismo fin que las bestias. Hermano, por eso es que hemos creído en Él. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si mueres sin Cristo? Ya lo leímos, de acuerdo a la perspectiva de Salomón. Se acaba todo. Pero Juan 11:25 nos dice lo siguiente. Quiero que esta cita la puedas entender en tu mente y la puedas hacer llegar a tu corazón.
De acuerdo a las palabras de Salomón, en esta vida todo tiene su tiempo. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hace una pregunta Jesús: ¿crees esto? 27, le dijo: sí, Señor. Es algo que tú y yo tenemos que confesar para poder tener una vida eterna. En esta vida vamos a morir, pero de la manera en que Cristo resucitó, así vamos a resucitar también nosotros. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén, hermanos. Así que en esta vida todo tiene su tiempo. Y lo único que te puedo decir es que aproveches este tiempo en humillarte delante de Jesús, en estar cerca de Jesús, el caminar al lado de Jesús y no afanarse por lo que está pasando ahora. ¿Qué sentido tiene? Nos debemos de afanar por el día de hoy. De mañana es incierto, no sabemos qué vaya a pasar. Ahora tampoco debes de hacer planes, pero debes de ponerlos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy en esta mañana, Señor, por tu palabra, por todo lo que has hablado a nuestra vida. Señor, hemos aprendido que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Señor, sabemos que los que hemos creído en ti no moriremos, sino que tendremos una eternidad al lado tuyo, Señor. Y cada situación que estemos pasando en esta vida, Señor, sabemos que tú tienes el control de cada una de ellas. Señor, así como hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, así como hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de estar tristes y tiempo de bailar, todo esto, Señor, está bajo tu control. Sabemos que algún día vamos a llorar, sabemos que algún día vamos a estar tristes, pero también sabemos que algún día vamos a reír. Gracias te damos, Padre, por la enseñanza que nos has dado, Señor, y que sepamos aprovechar bien el tiempo. Señor, no sabemos cuándo vamos a morir, pero hay una función que tú nos has dejado en esta vida, de ir y predicar tu palabra, Señor. Señor, ahorita ha habido tantas muertes y muchos de ellos han muerto sin Cristo. Que la vida y el ejemplo de Ezequiel nos sirva para aprovechar el tiempo que nos queda en esta vida. Señor, gracias por tu consejo de no afanarnos todos los días, porque tú tienes el control de todo, Señor. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre y bendecimos la vida de mis hermanos que están en sus casas. Gracias te damos por cada uno de ellos, por cada uno de sus hijos. Gracias te damos, Padre, por el cuidado que has tenido para con tu iglesia. Bendecimos tu nombre. Y Señor, esperamos que la contingencia pase para nuevamente estar juntos como iglesia, para alabarte y adorarte, Señor, y exaltar tu nombre. Hemos aprendido, Señor, que tú fuiste el que nos formaste, que nuestro embrión vieron tus ojos, y hemos aprendido que te tenemos que alabar y adorar, porque tú eres el creador de todo y todo lo hiciste en su tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la paz de Dios esté sobre sus vidas. Dios les bendiga.